De la célula, ¿qué dijimos? Dijimos que la célula se consideraba como la unidad fundamental de los seres vivos, de acuerdo a que tenía todos los organulos, todos los órganos, llamados organulos, que eran necesarios para sostener la vida. Y empezamos a hablar de cada uno de sus organulos. Hablamos inicialmente de que, bueno, primero existían células que eran de origen vegetal y origen animal. Dijimos que nosotros pertenecíamos al reino de los animales, ¿sí? Que los seres humanos eran animales bípedos mamíferos. ¿Sí? Dijimos entonces que dentro de las células animales vamos a encontrar dos tipos diferentes, eucariotas y procariotas. Y de ser una idea que las procariotas van a ser células que tienen todo su medio interno desordenado y no es posible evidenciar de manera fácil cuáles son los organulos de esta célula. Por otro lado, la eucariota va a ser una célula que tiene membranas dentro de su citoplasma que separa los diferentes organulos y es fácil evidenciarlos o verlos a nivel microscópico. Nosotros estamos formados a partir de células eucariotas, por lo tanto, nuestro objeto de estudio va a ser la célula eucariota. Dijimos inicialmente que a nivel más externo, el primer organulo que vamos a encontrar en la célula es la membrana celular, que la membrana celular está formada por una doble capa fosfolipídica, es decir, está formada a partir de fósforo y de lípidos, que le brinda a la célula dos características importantes. Por un lado es anfipática e hidrofóbica, es decir, va a ser no compatible con el agua y va a repeler el agua. Por lo tanto, va a brindar la posibilidad de tener diferentes espacios y vamos a encontrar entonces un espacio que está dentro de la célula que se va a conocer como espacio intracelular. Un espacio por fuera de la célula, que sería el espacio extracelular, un espacio entre las células, que sería el espacio intercelular, y vamos a hablar también de un espacio intersticial, que va a ser el medio acuoso, donde están todas las células. Entonces mencionábamos que nosotros estábamos compuestos a partir de más de un 70% de agua, y que las células iban a estar nadando, por decirlo de alguna manera, dentro de este medio acuoso. Incluso también las células tienen un interior líquido que, bueno, tiene diferentes características que, bueno, las vimos más adelante. Entonces, dijimos también que la membrana tenía características y condicionaba el transporte a nivel celular. El transporte funcionaba de dos maneras. Por un lado, funcionaba a partir de receptores, que los receptores eran básicamente como una cerradura y que los compuestos que eran compatibles con estos receptores funcionaban como una llave. Entonces, que al ser compatible un compuesto con un receptor, el compuesto iba a ir dentro de la célula. Dijimos que las células que tenían receptores específicos para determinado compuesto se conocían como células diana. ¿Sí? Eso lo vamos a profundizar en sistema endocrino, cuando lo veamos más adelante. Bueno, dijimos entonces que el otro transporte que ocurre a nivel celular es la difusión, que ocurre a favor del gradiente. Entonces dijimos que nosotros estamos regulados por la homeostasis. La homeostasis es la regla fundamental a nivel fisiológico que sostiene las funciones corporales y mantiene un equilibrio absoluto en todos los niveles de acuerdo a los parámetros necesarios para garantizar la supervivencia del ser humano. Entonces hablamos de que esta homeostasis va a regular el pH, va a regular la temperatura, va a regular el equilibrio osmótico y va a regular el equilibrio eléctrico. En ese orden de ideas, siempre van a haber la misma cantidad de elementos fuera de la célula que dentro de la célula. Y al irse agotando los elementos que están dentro de la célula, por difusión, los elementos que están en mayor concentración fuera de la célula van a empezar a pasar por la membrana, a permear la membrana celular y a pasar dentro de la célula. No todos los compuestos pueden permear la membrana celular, por lo tanto, requiere la intervención de las proteínas que funcionan como receptores para su transporte. Entonces, el transporte a nivel celular se da de dos maneras, por difusión y por receptores a nivel de la membrana celular. Hablamos que el citoplasma iba a ser el medio interno de la célula donde se encontraban todos los organulos. Y aquí vamos a encontrar que era un líquido de tipo coloidal en donde estaban todos los organulos al interior de la célula. Dijimos que el núcleo era el centro de la célula y es aquí donde se almacena toda la información genética que es fundamental no solamente para las características individuales de cada persona, sino también para el funcionamiento corporal. Dijimos, por ejemplo, que aquí se sintetiza el ARN de transferencia y mensajero que van a contribuir a la síntesis proteica a nivel ribosomal. Que el núcleo tiene sus propias partes y tenemos una membrana nuclear, un nucleolo, y vamos a encontrar que dentro de esta membrana nuclear existe la cromatina. Y en la cromatina vamos a encontrar los cromosomas, y en los cromosomas vamos a encontrar los ácidos nucleicos, que son dos, ADN y ARN, y están formados a partir de nucleótidos, ¿sí? Y estos nucleótidos
van a ser 4. Vamos a encontrar la adenina, la guanina, la tiamina y la citosina. Vamos a ver que se clasifican de acuerdo a su composición molecular en purinas y pirimidinas, y que las purinas solamente van a ser compatibles con las pirimidinas. De esta manera, siempre que encontremos en la doble elipse que forma el ADN, siempre que encontremos una adenina, vamos a encontrar al frente una tiamina y viceversa. Siempre que haya una tiamina va a haber una adenina. Y siempre que haya una guanina va a haber una citosina, y también siempre que haya una citosina va a haber una guanina. Esta herramienta fisiológica se conoce como la ley de la complementariedad de las hebras del ADN. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se divide el ADN? Hay una enzima especializada que va a romper esta doble elipse por la mitad. ¿Sí? Y hay otra enzimita especializada que va a tomar ácidos nucleicos o nucleótidos que están libres en la cromatina y las van a unir dependiendo de cuál sea la situación o cuál sea el ácido nucleico que está disponible. Entonces, si aquí van a ver en el medio, en medio de la cromatina ácidos nucleicos libres, entonces vemos que hay una adenina, entonces en la adenina se va a pegar una tiamina, ¿sí? Aquí vemos, que no lo mencionamos ayer, que hay una U. Esta U corresponde al uracilo. El uracilo tiene las mismas características que la tiamina, por lo tanto, pues se puede tomar una tiamina o se puede tomar un uracilo. Y entonces vamos a empezar, o se va a empezar a unir ácidos nucleicos al ARN, formando una nueva cadena de ADN. Y de esa manera se divide el ADN. Dijimos que también dentro del núcleo ocurría el proceso de mitosis o la división celular, que consistía en diferentes fases, que lo explicamos de forma sencilla, diciendo que inicialmente se forman los cromosomas, en donde está toda la información genética. Posteriormente se empieza a desvanecer la membrana nuclear y se van a acomodar los cromosomas en una línea totalmente recta ecuatorial, ¿sí? Y vamos a ver que se reparten estos cromosomas y vamos a tener la mitad por un lado, la mitad por el otro, y por último ocurre el proceso de estrangulamiento y vamos a obtener dos células hijas de una célula madre. ¿Listo? A este proceso se le conoce como mitosis. Hablamos luego del retículo endoplasmático. Dijimos que existían dos tipos diferentes, un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático rugoso vamos a encontrar ribosomas. Los ribosomas son encargados de la síntesis proteica, y no solo hay ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, sino también van a haber ribosomas libres en el citoplasma, que se encargan de sintetizar proteínas. Las proteínas se van a sintetizar a partir de aminoácidos, ¿sí? Y del nitrógeno. Entonces, para que haya síntesis proteica necesitamos aminoácidos y un balance nitrógeno positivo. Hablamos también que en el retículo endoplasmático liso se van a sintetizar los ácidos grasos o los lípidos a partir de ácidos grasos, ¿sí? Y que todo esto va a ir al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi va a ocurrir el proceso de glicosilación, en donde se seleccionan y se destinan tanto las proteínas como los lípidos. Y también aquí vamos a encontrar que hay almacenamiento y producción de lisosomas. Los lisosomas son orgánulos encargados de un proceso conocido como autofagia, en donde se metabolizan todos los desechos que se producen a nivel celular, debido a que los lisosomas van a estar formados a partir de enzimas hidrolíticas altamente ácidas que van a degradar estos compuestos que están en el medio intersticial. También mencionamos, también lo vamos a ver más adelante en estrategias nutricionales, pero que está de moda el proceso de la autofagia debido a los ayunos intermitentes, y que un señor por allá japonés investigó el proceso a fin de mejorar la resistencia a la insulina. Eso lo vamos a ver más adelante. También hablamos del citoesqueleto. Dijimos que el citoesqueleto se encarga de darle forma y estructura a la célula, que funciona como las vigas y las columnas de la célula y sostienen los orgánulos en su sitio. ¿Sí? Dijimos que estaba formado por filamentos y que habían también filamentos de actina, y que los más pequeñitos se conocían como microtúbulos, que funcionaban como la estructura donde estaban todos los orgánulos. Y por último, hablamos de la mitocondria. Dijimos que la mitocondria es la planta energética de nuestras células, y aquí es donde se va a sintetizar el ATP, que el ATP es una molécula que está formada a partir de una cabecita que se conoce como adenosín y tres fosfatos, y que dentro de los fosfatos va a haber un enlace de alto valor energético, que todo esto pasa dentro de la mitocondria, se sintetiza, y bueno, eso lo vamos a ver en bioquímica más profundo. Por ahora nos interesa saber que en la mitocondria ocurre la máxima producción de ATP, tanto de las vías glucolíticas como de los otros procesos derivados de la gluconeogénesis y de la beta oxidación. ¿Listo?